Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UV, Licenciatura en Derecho, Módulo 36, Control de Convencionalidad, Reto 4, Unidad 2, ¿te atreves a realizar control de convencionalidad? Alumna Gabriela Galán Alejandro, con número de matrícula 222-385. Asesora educativa Lidia Aurora López Núñez, fecha de elaboración 27 de junio del 2023. Bien, en este reto la asesora nos solicita analizar el siguiente caso y dar respuesta a la pregunta solicitada, siendo juez en el mismo, realizando el control de convencionalidad. El caso es el siguiente. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosa Aurora Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que éste fuera acorde a su identidad sexogenérica y se indicara como se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió a su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas: el procedimiento judicial vía juicio especial oral para la educación o concordancia sexogenérica de un acta de nacimiento. 2. Procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. La pregunta a resolver es la siguiente. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial o concedes el amparo y ordenas el registro civil dar trámite a la solicitud. En este caso, mi respuesta es la siguiente. Concedería el amparo basándome en los siguientes fundamentos. La demanda de amparo indirecto tiene como principal finalidad demostrar lo anterior al escenario y como eso trasciende a los derechos fundamentales del quejoso, los preceptos que conforme al artículo 1 de la Ley de Amparo contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Los actos de autoridad que se reclaman resultan violatorios a los siguientes artículos. En cuanto a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, se violan los artículos primero, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos menciona la obligación de respetar los derechos. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 2, primer párrafo, y en el 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos menciona que toda persona tiene derecho y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, y origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra contradicción. En el 2.1 y el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos menciona que cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estos estén sujetos y a su jurisdicción los derechos reconocidos por el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social. En el artículo 26, todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas la protección por igual y efectiva contra cualquier discriminación. Para concluir este concepto de violación, conviene tener en cuenta cuál es el panorama actual del derecho de identidad de género en el mundo, con la finalidad de evidenciar que las pretensiones del quejoso son acordes a la nueva dimensión del Pleno Legislativo. Por lo anterior, deberá declararse la inconstitucionalidad de los actos reclamados, por ser violatorios a los derechos de la igualdad y a la no discriminación por razones de identidad de género. Primero, se violan los derechos de la identidad lato sensu a la identidad de género, al nombre, a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad. Los derechos a la identidad y a la identidad de género, al nombre, a la personalidad jurídica, se encuentran reconocidos en los artículos del primer párrafo en relación al 29, segundo párrafo, cuarto párrafo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La afectación repercutirá también en los demás al ser sumamente estrecha en la relación que los une. El derecho de identidad lato sensu, según lo resuelto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
De igual forma, la Corte ha reconocido que la identidad es un derecho que comprende varios elementos, entre ellos y sin ánimo de exhaustividad, la nacionalidad y el nombre y las relaciones familiares. La violación a las obligaciones de las autoridades es de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los parámetros constitucionales y convencionales, de cumplir el principio de pro persona y de realizar el control de convencionalidad de ex oficio. Finalmente, indica que, asimismo, sustanciar el procedimiento y emitir la resolución que corresponda, observando en todo momento el principio del interés, guiarse por lo señalado en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo antes expuesto, se solicita que la solicitud de amparo indirecto en su momento se conceda, sea para los siguientes efectos. Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 135 quater, fracción 2 del Código Civil respectivamente, y del sistema normativo integral por los artículos 135 bis, 135 ter y 135 quater, y del 135 quintus del Código Civil para el Distrito Federal, 69 ter y 69 quater del Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal. Por lo tanto, emitida la Dirección del Registro Civil de la Ciudad a través de la subdirectora jurídica en términos en lo dispuesto en el artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Amparo, para efectos que no se apliquen al quejoso, pues en el caso de la protección constitucional permitida que la autoridad administrativa realice una interpretación conforme a dichos preceptos. Es por esto que este juez emita la orden directa para que la directora general del Registro Civil de la Ciudad, en su carácter de juez central y máxima autoridad del registro civil, por sí o por conducto de las instancias internas competentes, en forma inmediata y sin demora alguna, levante a favor del quejoso una nueva acta de nacimiento en la que se reconozca su identidad de género, en los términos que solicite y se haga reserva correspondiente del acta primigenia, de conformidad con las disposiciones aplicables, en los términos de los artículos 74, fracción 5 y 6, 77 y 78 de la Ley de Amparo, entendidos a la luz de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución. Los efectos de la concesión de amparo deberán tomar en cuenta la gravedad de la violación de los derechos fundamentales y la urgencia de la medida protectora frente a la irreparabilidad de los daños ocasionados o que se puedan ocasionar. En este caso se ha demostrado que las violaciones a los derechos fundamentales del quejoso han sido particularmente graves y que mientras no se satisfagan sus pretensiones en los términos que solicitó, las mismas seguirán surtiendo efectos irremediables a su persona, en medida que se estará obligando a vivir legalmente bajo un género que no le corresponde. Los daños ocasionados por las violaciones antes expuestas se actualizarán día con día y no cesarán hasta que el quejoso tenga en sus manos una nueva acta de nacimiento con la que pueda leer nombre que desea y con base ella abstenerse frente a la sociedad. En conclusión, como podemos ver, el Código de la Ley de Amparo, en el artículo 97, el recurso de queja procede el amparo indirecto contra las siguientes resoluciones, en su apartado B, las que concedan o niegan la suspensión del plano o provisional, en su apartado C, las que se rehúsen a la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. En su apartado D, las que reconozcan o nieguen el carácter de tercer interesado. En el apartado F, las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Conforme al artículo 107, el amparo indirecto también procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto en su aplicación causen prejuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entienden las normas generales, entre otras las siguientes. En el apartado A, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones que en tales tratados reconozcan derechos humanos. En la fracción 3, contratos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido de forma de juicio, siempre que se trate de a. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante un procedimiento. Una de las consecuencias más trascendentes para el caso que no se concede el amparo por los efectos requeridos es que si no se canalizan de forma inmediata las modificaciones a su acta de nacimiento por el reconocimiento de su identidad de género, es por ello que el amparo debe traducirse de una forma medida urgente. No podría concederse para efectos que se le sometieran a algunos de los procedimientos impugnados, judicial o administrativo, dejando de aplicar los preceptos viciados de la inconstitucionalidad o interpretándolos de conformidad con la Constitución, pues de ello, además de revictimizar al quejoso, dilatarían aún más la eficiencia
y la eficacia de la medida protectora. Por tanto, el efecto que más se ajusta a la naturaleza que garantiza del juicio de amparo, así como los principios de pro persona y del interés superior. Con esto pues podemos ver que en el juicio de amparo indirecto se deben más que nada salvaguardar los derechos de las personas, siempre conservando y reservando la no discriminación para no violar sus derechos. Gracias.